Buenas tardes, espero que hayan tenido una excelente fiestas patrias con la familia, los seres queridos, que hayan cargado baterías para lo que resta del trimestre, que queda poquitito. De hecho, muchos colegas tienen esta semana sus últimas pruebas. Nuestra prueba, recuerdo, está la próxima semana. Y la entrega del proyecto, fija, creo que es para el jueves 15. Sí. O por ahí, hoy es próxima semana, ¿no? 5. 5. Y la otra semana. Cierto. Y El martes hay certamen y el 5 se el entrega. lunes. O sea, perdón, el lunes certamen. Y el jueves se entrega el proyecto con cápsula grabadita. Y también, déjame acordarme, el caso 2 es para hoy día. Sí. ¿Vale? Ahí ya. Espero que el caso les ayude para el proyecto del curso. Sí. De los resultados. Bueno, nuevamente gusto de verlos. Vamos a continuar. La semana pasada cerramos el capítulo parte 1 para los contras con toda la metodología que vamos a ver, un camino de tantos para construir nuestro CNI. Y también comenzamos a analizar algunos principios que deberíamos considerar para pensar ser exitoso en este balance scorecard en nuestra compañía, en nuestra área, en nuestra división. Estos son los 5 principios que nacen de la práctica, ¿cierto? De la realidad, viendo el éxito de diversas compañías que aplicando el balance scorecard se destacaron en su respectiva industria en algún momento de su historia. Y esos mínimos comunes denominadores son estos 5 principios que están en pantalla. Los dos primeros ya los vimos en la clase pasada, ya los analizamos, ¿no? Está grabado para que le echen un vistazo ahí. Y vamos a continuar con estos 3 principios raudamente, para luego iniciar la última unidad del curso que dice relación con sistemas de gestión por competencia y gestión desconocida. ¿Te parece? Vamos entonces. Hice la pared. Vamos entonces, una sola slide sencillo. Acá lo que buscamos es, en este principio, alinearnos. En general, como ustedes recordarán, lo que hemos visto en últimas clases, el alineamiento es vertical, el enfoque que le hemos dado, de tal forma que uno generando un balance scorecard corporativo lo vayamos cascadeando, ¿cierto?, hasta llegar a la primera línea, ese no es el caso. Ese es el camino recomendado para poder, bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, para poder lograr este gran beneficio que dan, que es el alineamiento. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando comenzamos con Balance Scorecard, ¿cierto?, ayer analizábamos que Balance Scorecard nos invita a comunicar la estrategia, a medir ese desempeño y también a alinear el recurso. Este principio nos recuerda aquello, donde tenemos un Balance Scorecard corporativo, las caemos en cada unidad de negocio y también en cada área, cada departamento de la compañía. Luego, como cuarto principio, motivar para hacer estrategia un trabajo de todos, no es un tema solamente de la alta dirección, es la implicación de este principio, donde deberíamos tener responsabilidades estratégicas asignadas, objetivos individuales alineados e incentivos individuales también alineados. Con estas evidencias vamos a dar cuenta de que este principio se está haciendo realidad o carne. Profundicemos un poquito más en este principio, con su relevancia, ¿no? Donde en general, en la alta dirección generamos nuestra estrategia, nuestro plan estratégico, y la idea es que lo vayamos bajando. Bueno, nuestro balance scorecard que ciertamente nos ayuda a comunicar nuestro plan estratégico dentro de la compañía, de la forma de bajarlo, comunicarlo a todos nuestros colaboradores, para que esos colaboradores nos ayuden ciertamente a hacer realidad nuestro plan estratégico. ¿Qué técnicas podríamos utilizar para que realmente el plan sea un trabajo de todos, mancomunadamente hablando? Políticas de puerta abierta, información por doquier, en ficheros, en revistas, intranet, en fin. Distintos canales que podríamos utilizar para que realmente la estrategia sea un trabajo de todos. ¿Bien? Y acá tenemos un ejemplo sencillo de un banco. Unibanco estaba dentro, ¿se acuerdan de esos ejemplos que vimos de compañía? Estaba dentro del Hall of Fame, un banco brasileño que lo identificamos en la clase pasada. Este es un banco que ya desde 2001 desarrolló su balance scorecard que lo empezó a implementar. ¿Y cómo fue socializándolo en la compañía? ¿Cómo fue haciendo que este principio se carne en la compañía? Bueno, a cada colaborador le entregó, le regaló un rompecabezas donde ustedes pueden ver un velerito, ¿cierto?, que está navegando, ahí está la tripulación, y dice en portugués: una sola tripulación, un solo objetivo, todos somos fundamentales. Y ahí dice José, tú, cada uno somos parte de esta embarcación, ¿no? Para, de una forma lúdica, transmitir aquel mensaje, ¿no? Revistas, ¿no?
Y de hecho, y aquí termino con este ejemplo, el panel de gestión, que así lo llamaron ellos, no Balance Scorecard, panel de gestión. Aquí nuevamente cuando entras a internet ves el velerito nuevamente navegando, la D la mayor, la P de panel, la D de la menor, D y G de gestión. Técnicas que podríamos utilizar para que sea realmente un trabajo de todos finalmente. Y último principio a considerar en nuestra ojalá exitosa implementación de nuestro Balance Scorecard. Gobernar para hacer, te dije, un trabajo, un proceso continuo, dinámico, no es un tema estático. De hecho, ya lo conversábamos en algunas de las clases anteriores cuando hablamos de Balance Scorecard, que este es un caso que les comenté por una investigación que hicimos en la industria vitivinícola, donde una empresa no tuvo buen éxito con el uso del Balance Scorecard. Y la razón justamente, o la crítica que daba el presidente de esa compañía, era porque para él el Balance Scorecard generaba rigideces. Y la causa justamente es que no era un modelo vivo, sino que al final del día era rígido y no se revisaba, no había una oficina estratégica como la comentamos la vez pasada que se hace cargo de revisar ese Balance Scorecard, esos indicadores, esos supuestos que hemos dibujado en nuestro mapa estratégico. Para que se haga acá en este principio, por supuesto alineados con la estrategia, repasando la materia, ¿dónde se logra esa realidad aquello? ¿Cómo logramos conectar el presupuesto o los presupuestos con la estrategia? Con los resultados financieros. Bien, ya, ok, ¿y qué más? En una de las etapas, en concreto, generábamos esa conexión. Hace calor, ¿o no? Uy, estamos calurosa, ¿eh? Sí, perfecto. Está rico, nos sacamos la chaqueta. Está caluroso. ¿Está caluroso? Sí. Está perfecto. Ah, perfecto. En el paso de la iniciativa, ¿no? Planes de acción. Los planes de acción generan, o nos invita a generar su iniciativa, esos presupuestos que vamos a tener que asignar a esa iniciativa para acercarme a dicho plan de acción y con ello ejecutar al otro cada objetivo estratégico. Gestionar la iniciativa, los procesos, reportería, Balance Scorecard, consolidados y por cada división, departamento de la compañía, tal cual lo comentábamos en clase anterior, lo hace hoy día la TAM, cotidiano, mensualmente hablando. Y reuniones de análisis estratégico, periódicas también. Bien, con ello cerramos los 5 principios que nos pueden ayudar a sacarle más provecho a nuestro Balance Scorecard y con él alcanzar lo que tanto anhelamos y que en reiteradas oportunidades hemos mencionado en este curso que es una ventaja competitiva. Con ello cerramos este capítulo para entrar al último y que dice relación con dos sistemas de gestión que vamos a ver. Uno gestión por competencias y el otro ahí está. De gestión del conocimiento. Gestión por competencia. ¿Qué es esto de la gestión por competencia? Esta gestión por competencias nos va a ayudar a gestionar nuestro recurso humano de una forma más científica. No voy a contratar a tal o cual colaborador porque tiene tal o cual título o grado, sino porque tiene tal o cual competencia, que son fundamentales para tal rol en nuestra compañía, para tal función. De hecho, lo que buscamos con la gestión por competencia, en sencillo, es identificar los perfiles ideales para cada rol de la compañía, para luego finalmente, habiendo identificado el perfil ideal de competencias que ya las vamos a definir la realidad. Es decir, esto es el perfil ideal que se requiere para óptimamente desarrollar estas labores, asociados a este cargo. Y te miran, pero profesor, esto yo lo asocio generalmente a nivel técnico, ¿no? Superintendente para abajo, gente de área para abajo, director general de una empresa del mundo de la finanza, una aseguradora de fondos para abajo, ejecutivo. Y esa es lo ideal, y cuál es la realidad. ¿Y por qué junto a las manos? Porque en general lo que uno ve en la práctica, que existe lo ideal, la realidad es hay una brecha que se la ha dicho de otra manera. Hay una brecha que se eso es lo que busca finalmente esto de por competencia en pocas palabras. En general, a diferencia del Balance Scorecard que ya hemos mencionado en reiteradas oportunidades durante el curso y que el proyecto del curso, el proyecto final, da cuenta de aquello. La gestión por competencia es un sistema de gestión que no es tan frecuente, no es tan masivo más bien.
que es Balance Scorecard. ¿Por qué? Porque gestión por competencia como tal requiere en general importantes recursos. Solamente para que se hagan una idea, en un proyecto que desarrolló la universidad, yo no estoy involucrado directamente en ese proyecto, pero sí me contó un querido colega con el cual trabajamos en otro proyecto que ya les voy a contar. La universidad, cuando tenía el campus Rancagua, ustedes sabían que en Rancagua teníamos un campus de la universidad, campus Rancagua. Lo tuvimos por varios años, campus Rancagua. Hoy día se llama oficina Rancagua, que ya está más chiquitito para esa misión. Pero en ese campus Rancagua, cuando existía, se atendió a un cliente que era teniente, división teniente de Codelco. Y se creó una unidad conformada por ingenieros, técnicos, psicólogos, sociólogos, para 24/7 atender a ese solo cliente por 7 años. Para por 7 años trabajar en teniente y en 7 años de trabajo llegar a lo siguiente: definir los perfiles ideales, la realidad, identificar las brechas, generar programas de capacitación para cerrar las brechas. 7 años de trabajo. En un proyecto de menor escala que hicimos en RT, si les digo RT, ¿qué les suena? Raúl Mirotovich de Codelco, en el norte, una de las divisiones más modernas de Codelco, sino la más moderna incluso. Hicimos un proyecto en área de mantenimiento, eran 42 mantenedores, y el proyecto fue de 7 a 8 meses, pero fue 7 a 8 meses para mantenedores. Ya vamos a entender por qué requiere tanta HH, no solamente a distancia, sino que en terreno, para justamente evidenciar cuáles son los perfiles reales de los colaboradores. Y un tercer, diría yo, proyecto en el cual nuestro departamento hoy día está participando con un rol protagónico, es el proyecto que se conoce con las siglas CAMBE, que es un proyecto que se forja hace unos prácticamente 5 años acá, cuando participamos en la licitación, para adjudicarnos la certificación de competencia, pero específicamente de conocimiento de todos aquellos que trabajan en el mercado financiero, que por ley se tiene que certificar cada 4 años. Y en esa licitación competimos y nos ganamos la licitación por 10 años, más un año adicional, podría ser 11, 11 años. Pero ahí certificamos una parte de las competencias, solamente conocimiento. ¿Okay? Las oficinas están cerca de las oficinas de ICB, cuando usted aparece ahí, se cambia, ahí está. Y un proyecto bien grandote, porque como digo, no hay competencias, somos nosotros. Los que justamente certificamos dichos conocimientos, dichas competencias. Entonces, la gestión con competencia va a demandar, como vamos a ver al finalizar este capítulo, energía, recursos, siempre, recursos. Por eso quizás es tan masivo que ver como si se usa un balance scorecard o un OKR, si es el caso también. ¿Vale? Entonces, veamos un poquito de contexto, cómo nace todo lo OKR, el cambio constante. Nace de reconocer que hay diversos modelos que cruzan fronteras, regionalmente hablando, continentes, como Balance Scorecard, que ya mencionábamos, Six Sigma, OKR, 7S de McKinsey, tantos otros modelos que existen, de sistemas de gestión. Pero al final del día lo que hace la diferencia entre una empresa y otra es son gente, son personas. Entonces, lo que le invita justamente a este modelo que por competencia es a utilizar la gestión de recursos. Tratar de cuantificarse, no porque tienen tal o cual institución, porque tienen tal o cual competencias. Fíjense ustedes que ha sido tal impacto el tema de las competencias que hoy día en nuestros programas de estudio, el modelo educativo más bien de la universidad, desde 2015 a la fecha, es un modelo educativo sustentado en competencia. Y de hecho, a nivel de técnico, hay programas para lo que son los reconocimientos de aprendizaje previo, los RAP, que son programas en los cuales quizás ese colaborador de esta minera no tuvo una educación formal previamente, pero sí tiene conocimientos prácticos que le permiten convalidar partes de la formación de técnico y con ello tomar un programa ad hoc para iniciar su formación si es que él quisiese y encadena y se articula. De hecho, en comercial, por ejemplo, aquí termino, tenemos el técnico universitario de administración y se articula con comercial. El día de mañana con nuestro MBA y con magíster en ciencia de doctorado que pronto va a venir. Entonces, nace la objetivización de la gestión de recursos humanos, como les digo, y vamos a definir ahora qué es esto de la gestión de competencias. ¿Qué busca? Mejorar la integración de los equipos, aprovechando al máximo las cualidades de sus miembros, las competencias de sus miembros. Vamos ahora a entrar más en definiciones conceptuales que sustentan lo que es la gestión de competencias.
Y hablemos de competencias propiamente tal, donde el primer, diría yo, la primera luz que se ve publicada respecto a la conexión entre desempeño laboral y competencia, hacia esa conexión viene la mano de McLennan en el año 73. ¿Y cómo entendemos competencia? Vamos a leerlo textual para ir desmenuzando esta definición. Es una característica subyacente en un individuo que está relacionado con una correcta actuación en su puesto de trabajo. Desmenucemos esta definición. Es una característica subyacente. ¿A qué se referirá esto de subyacente? ¿Cómo lo podríamos entender? Esto es característica subyacente. Bien, ¿y qué más? Que viene incorporada en una Que que la trae cuando llega al puesto, ¿no? Bien, muy bien, Cristian, Susana. intrínseca, porque Es propia, que está muy ligado con tu psicología, con tu educación previa, con tus experiencias. De ahí Larson, literal, es porque tú necesitas especialistas en otras disciplinas, sociólogo, psicólogo. De hecho, es más, yo cuando tuve el honor de ser director de General de Asistencia Técnica en la universidad, hace algunos años atrás, hay un centro, el Centro de Certificación de Competencias Laborales, Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, ¿no? de la IGP de la universidad. Y por ley, de la mano del Mercado de Valores, que es el organismo a nivel nacional que busca definir competencias, validar dichas competencias y propender a que todos los certificamos por competencia, eso es un rol fundamental en distintas disciplinas, exige que el encargado de ese centro sea el perfil de un psicólogo o sociólogo. Así como esto Sí. pudiese cambiar con la inteligencia artificial. El otro día teníamos una discusión súper interesante aquí con algunos compañeros de una persona que había sido contratada recientemente y lo contrataron a plazo fijo y lo renovaron. ¿Y no le renovaron? No, y una de las cosas era porque usaba mucha inteligencia artificial. ¿Por qué lo ocupaba? Se apalanca mucho. Entonces, le decía yo, cuando una persona te contrata para un puesto importante, también contrata el conocimiento propio. Y claro, pero puede hacer dudar, ver que todo tú lo manejas a través de inteligencia artificial. Entonces, sobre todo para los directores más antiguos, es un tremendo tema cómo se paga el conocimiento, el know-how que tú traías. Por supuesto, ¿no? Pero Y el conocimiento de la experiencia. La Dígame, diferencia Dios. entre sociólogo y psicólogo es lo mismo. No, Son distintos. No, son. No. En el caso nuestro tenemos una socióloga, que es la que coordina, nuestra coordinadora del Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, porque Chile Valora, ese es el organismo, Chile Valora, que es el organismo del Estado que vela por la situación de competencia en todo tipo de industria, y sí que tenga ese perfil, que sea ese tipo de persona. Pero ¿y las empresas generalmente tienen los dos? Bueno, depende No. de la... No. En el caso, muchas externalizan para el tema, por ejemplo, de contrataciones con psicólogos, para hacer los test, por ejemplo. Pero en el caso de nosotros, como lo que pasa es que nosotros, ¿por qué? Me voy un poquito más atrás. ¿Por qué se nos exige aquello? Porque somos un centro que certifica, que evalúa y certifica. Entonces, para que nosotros tengamos ese rol y estemos acreditados por Chile Valora, nos exige que el perfil de ese valor sea su curso. ¿Por qué me dirás tú? Porque él es el responsable de todos los trabajos que se hacen en terreno, cuando se evalúa el perfil real. Porque claro, en Chile Valora tú tienes una batería, y vamos a comentar más adelante, de perfiles que se llaman las UCL, Unidad de Competencia Laboral. O si tú eres un técnico mantenedor, tienes que tener este grupo de conocimiento, este grupo de habilidades, este grupo de cualidades. Dale. Eso es el perfil ideal, pero hay que evaluar la realidad. Entonces hay que generar un instrumento para hacer la evaluación en terreno. Y ahí ese sociólogo juega muy importante. Y de hecho esa palanca ella es la responsable, pero hay otros equipos, otros colaboradores de esa disciplina en el área, también hay técnicos, ingenieros, es multidisciplinar. El sociólogo te ve las habilidades blancas. Las habilidades blancas. Te puede finalmente. Y las cualidades, ojo, te puede capacitar, puede ver cuáles son tus deficiencias, y el sociólogo finalmente ve cómo haces tu trabajo en terreno y cuál es el impacto que tiene tu trabajo en el resto de los demás. Pero asociado a las habilidades mal llamadas blandas. Porque el conocimiento, bueno, ya me estoy adelantando un poquito más, pero
el conocimiento tú lo puedes evidenciar, lo puedes, hágame este análisis, un test, claro, tú lo evalúas. Pero lo que es la habilidad, lo que es más aún la cualidad, el cómo tú te relacionas con el otro, el trabajo en equipo, la empatía, ahí necesitamos apoyo de expertos. Incluso otras disciplinas, de un psicólogo, para poder superar taras que se te generaron antiguamente. Eso lo vamos a comentar un poquito más. Dice Cristian, efectivamente, el tema de, si hablamos del chat, el chat GPT, hoy día tuve una reunión por un proyecto, hablamos de este tema del chat GPT, o el GPT, y hoy día es una herramienta para muchos de trabajo. O sea, en una propuesta que presentamos para una empresa del sector minero, mi partner, nosotros hacemos la propuesta y se apalancó en chat GPT para empezar a hacer la propuesta del dibujo de ella. De hecho, no sé si les comenté, pero aquí lo conectamos con la materia que vimos al comenzar la segunda unidad del curso. Un querido alumno de un programa, de este programa, pero el trimestre pasado, él trabaja en una consultora, una multinacional. Y él nos contó en clase que en media hora desarrolló un algoritmo basado en redes neuronales y se apalancó en ChatGPT para hacerlo, en media hora. Un trabajo que tendría que haber hecho en horas, lo hizo en 30 minutos. Ahora, claro, para ocupar ChatGPT en este caso tienes que saber del tema, si no es cualquier cosa. Porque ChatGPT se alimenta de toda la información que está por lo menos hasta el día de hoy, hasta el 2021, en la red. ¿Okay? Dicho eso, bueno, un tema que hoy día está en boga, ¿no? Está hoy día ocurriendo. Noticias en desarrollo es lo que es la inteligencia artificial. Un poquito aquí. Vamos entonces. Y entonces, vamos. Una característica subyacente que está intrínsecamente vinculada con el ser humano, con su psicología, con su historia. Y al tener ese grupo de competencias, o esa competencia, va a implicar un determinado desempeño en su puesto de trabajo. ¿Qué características podemos visualizar las competencias diversas? Motivos, rasgos, autoconcepto, conocimiento, skills. Desmenucemos cada una brevemente. Motivos que diferencian con rasgos. Esto nos conectamos con el mundo o con el curso de dirección de personas. ¿Sí? Eso es toda la CDP, ¿sí o no? O recursos humanos. ¿Qué diferencia entre motivo y rasgo? Motivo es lo que te mueve, ¿no? Te pasa tus necesidades. Será poder, tema social, la vinculación con el resto, en fin. Hay una pirámide, ¿se acuerdan de la pirámide de Maslow? Que conecta muy bien el tema de la necesidad con la motivación. Y los rasgos es justamente una evidencia de aquello que te motiva. Por ejemplo, esto lo dice el mundo de la psicología. Al que le gusta el poder, porque está motivado por tener más poder, le gusta hablar frente al público. Es un tema que ellos así definen. Rasgos de tu personalidad, cómo tú eres, cómo tú te paras frente al mundo. ¿El autoconcepto? ¿Qué significa el autoconcepto? ¿Qué es lo que pienso yo de mí? Y ahí este tema da para mucho y la clase la podríamos destinar a aquello, pero no podemos porque nos queda poquitito para terminar. Autoconcepto, perdón, profe. Es cómo tú te visualizas. Tu autoevaluación. ¿Cómo te evalúas? ¿Cómo tú te justo? Y ahí hay un tema, si a algunos les gusta lo que es el desarrollo personal, la superación, ir mejorando en la vida, hay un libro que les recomiendo que se llama El poder del pensamiento positivo. El poder del pensamiento positivo, del autor Vincent Peale. Este libro habla justamente de aquello, base casuística, casos reales. Y se refiere básicamente a cómo con tu mente, a la hora de pensar positivo, atrae, el universo confluye en tu favor. Tenía el profesor que se fumó antes de ir a clase, que se tomó, me podrían decir, con toda la justicia. Y la verdad que es una realidad. De hecho, cuando ustedes se acuerdan que vivimos la crisis subprime, 2007, 2008, 2009, está la presidenta Bachelet en su momento, en ese periodo, y hubo una campaña de televisión. Y era el piensa positivo, era algo así como la música era piensa positivo. ¿Se acuerdan, no? Era un chiflido y piensa positivo. ¿Cómo tú te visualizas? Y ahí está otros temas más amplios como metafísica. Y si te vas a otros temas o libros que les recomiendo, hay una película, de hecho, en Netflix, que se llama, no me acuerdo, un libro muy interesante que habla del tema de decretar, de cómo tú te visualizas. Ya me acuerdo el nombre. Que de hecho está en Netflix, una serie. Ya me acuerdo. Pero mejor el libro que la serie. Ya me acuerdo. Pero el autoconcepto, ¿cómo te visualizas?
importante aquello. Yo le digo a mis alumnos, independiente del curso, pregrado o posgrado, lo que yo he aprendido en mis 48 años de vida, es que al final del día el principal obstáculo de lo que tú quieres, ¿dónde está? Afuera no. Afuera no. Tú te visualizas y obviamente te esfuerzas y el universo confluye en el logro de eso. No hay nada que no tenga final. ¿Cómo te visualizas? Conocimientos. No solamente información, sino que con contexto, experiencia y skills, habilidades. ¿Vale? Algunas características que podríamos ser ciertamente nuestras competencias. Pero claramente, nosotros a la hora de aplicar nuestro criterio por competencia no es que busquemos hacer un perfil completo del colaborador, cada colaborador, respecto a las competencias que él posee, sino que aquellas que son claves o relevantes para tener un buen desempeño, un óptimo desempeño en tu puesto de trabajo. Dichas competencias se pueden clasificar de distintas maneras. Vamos a ver 3 familias de clasificación y vamos a mencionar cuál ocupamos en nuestro país. Por desempeño, competencias diferenciadoras umbral. Competencias diferenciadoras aquellas que te permiten tener un desempeño por sobre el promedio. Te destacas respecto al grupo. Competencia umbral es lo mínimo que se te exige. Lo mínimo, de verdad. ¿Vale? Pero la que ocupamos en nuestro país y que impulsó en su momento la Secretaría Nacional de Certificación de Competencias Laborales, hoy día Chile Valora, cambió el nombre de esto, es por dificultad de adquisición. Esa competencia es conocimiento, es habilidad y es cualidad, y en la medida que vamos bajando es más difícil o toma más tiempo su modificación. Si yo quiero, por ejemplo, aplicar una nueva metodología para planificar colaborativamente, estudio la metodología, la aplico en meses, conocimiento. Habilidad, práctica, hablar en público. Esto es lo que se ve, por ejemplo, en el tema del mundo de la minería, soldadura. El tiempo es el maestro. Y la cualidad íntimamente ligada con la psicología del individuo. Por ejemplo, el tema de ser empático. ¿Y qué significa ser empático? ¿Es sencillo? ¿Qué significa ser empático? Ponerse en lugar del otro. Nosotros, digo todos, lo que mejor hacemos primero en el tiempo de nuestra vida, el 99% pensamos en uno, nosotros. El 1% pensamos en el resto en general, pero pensamos criticar. Criticar es más fácil. O sea, cualquiera puede criticar. Mi padre, de aquí hago un paréntesis, yo les comparto ya del último momento filosófico del curso. Mi papi era diácono, me casó con mi señora, porque soy mi hijo, un gran hombre, tiene 83 años. Lee mucho, hoy día está leyendo 6 libros en paralelo, de todo tipo. Y él me enseñó algo que yo comparto con mis alumnos con mucho cariño y respeto, buscando mejorar uno como ser humano, buscando mejorar. Y él me decía, mira, todos criticamos. Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, tú criticas a tu viejo o criticas a tu mamá, y al segundo, al minuto, tú mismo hacías lo mismo que criticabas. Eso suele ocurrir. Entonces mi papi me contó una historia de una tribu Sioux en Estados Unidos. Entonces, esta es la historia. Entonces, estaban todos alrededor del fuego, de noche, obviamente, estaban compartiendo, y había un grupo de hermanos de indios que se habían ido a cazar. Entonces, uno de los que estaban alrededor del fuego le empezó a hablar mal de un colega, de un compañero indio que se había ido. Entonces, el jefe de la tribu que estaba ahí, la mayor antigüedad, le llama a privado y le dice, mira, hermano, si tú quieres criticar a tu hermano, que está cazando nuestro alimento para toda la tribu, ponte sus zapatos 7 días y 7 noches. Y después criticar. Es por eso que o por ejemplo, el tema del trabajo en equipo. Si uno quiere ser líder, tiene que escuchar la opinión del resto. El que se cree dueño de la verdad, complicado para trabajar en equipo para ser líder. O, por ejemplo, a veces en los equipos, quizás hay algunos compañeros que hablan despacito o que son más tímidos. Quizás hubo problemas que ellos vivieron en sus días que les hace hablar más tímidos porque tuvieron una tal, trataron mal, anda a ser tú. Y aquí termino, podría darnos para más conversa, pero vamos, aquí tengo un ejemplo. Un querido amigo, pasó sobre todo a Estados Unidos, y algunos de sus hijos nacieron en Estados Unidos, por lo tanto hablaban inglés mejor que el español. Volvieron a Chile y estaban en clase de inglés, son de tercero básico, cuarto básico. Y él habló en clase de inglés y la profesora de inglés se burló de cómo él hablaba inglés. Nunca más habló inglés.
entró en la universidad y en la universidad tuvieron que llevar un psicólogo para que le sacara la tara que esta señora con poco criterio le generó. La mente crea realidad. Por eso, cuando hablamos de cualidad, wow, eso puede tomarnos años. Su ajuste, su modificación. Entonces, por dificultad de adquisición, más rápido, perdimos más tiempo. No es imposible. Y esta es la que ocupamos en nuestro país. Por dificultad de adquisición. Cuando ustedes tengan tiempo, Chile Valora, entran la USL y se clasifican como conocimiento, habilidades y cualidades. Similitud temática, el tema que nuclea. Comunicación para hablar en público, escribir un discurso, redactar un correo. Para gestión, planificar, controlar, dirigir, entre otras. Para influir en otros. Para dar soluciones, generar soluciones y que sean innovadoras. Para lograr objetivos. Para dar un servicio o venta, por ejemplo. El tema es el que nuclea las competencias. De estas tres formas de clasificación, entre otras que existen, la segunda es la que ocupamos en nuestro país, por dificultad de adquisición. Y la metodología que les voy a compartir, que es un camino de tantos, para aplicar esto por competencia, ahí va a hacer eco el por qué esa segunda la que ocupamos en nuestro país. 5 pasos podríamos definir para hacer carne la actitud por competencia en nuestra compañía. Hay que definir las competencias. Debemos identificar las competencias clave. No cualquier competencia, sino aquellas que son relevantes para tener un óptimo desempeño en tu puesto de trabajo. Tenemos que crear un inventario de competencias. Para ello tenemos que apalancarnos en distintas rutas o caminos que podríamos seguir. Por ejemplo, ¿qué método? Reunirnos con la alta dirección, los jefes de la jefatura o colaboradores que tienen vasta experiencia en esas labores. Oye, apalancarse en inventario que ya existe. De hecho, cuando se crea la Secretaría Nacional de Certificación de Competencias Laborales, allá por, me remonto, primera década del siglo XXI, que hoy día se llama Chile Valora, al echarse a andar, que es secretaría en ese momento, hoy día Chile Valora, todas las competencias que se habían levantado en Chile desde fines de los 90 y principios del siglo XXI, con fondos del gobierno del BID, ¿saben quién generó muchas competencias que está muy cerca de este campus? Fundación Chile, que está acá arribita, en el campus Vitacura. Esa fundación tuvo vasta experiencia en aquello, desde el norte minero hasta el sur salmonero, pasando por el sector turístico de la quinta región, celulosa, séptima, octava, en fin. Todas esas competencias que fueron generadas con esos fondos quedaron públicas, para libre acceso. De hecho, cuando uno desarrolla este tipo de proyectos, como fue el caso de RT, para definir los perfiles para los mantenedores, nos apalancamos lo que estaba publicado formalmente, públicamente, para obviamente de acuerdo al contexto de RT. Análisis funcional o mapas funcionales es otra herramienta muy usual en nuestro país también para generar competencias. Y hay un artículo que les compartí para que lo lean, con ejemplos didácticos que les va a ayudar a empaparse del análisis funcional, pero es muy concreto, es muy sencillo. Tú defines, dado el rol o la función, qué objetivos debe lograr ese colaborador, y del objetivo nacen tareas. ¿Qué tareas tengo que decir para desarrollar ese objetivo? Luego, de cada tarea, subtareas. Y entonces de cada subtarea, qué conocimiento, qué habilidad, qué cualidad requiere. Y así para cada subtarea. Y así tú armas el portafolio de conocimiento, habilidad y análisis funcional. Luego, definición de grado. ¿A qué se referirá la definición de grado? Profe, duda, ¿el portafolio era lo mismo que el inventario? ¿Cuál portafolio? Lo último que dijo de la subtarea. Sí, no, muy bien, está muy agudo, muy buena pregunta. Cuando me refiero, ¿qué digo? Tarea, subtarea, y en función de cada subtarea, con qué conocimiento, qué habilidades, qué cualidades requiere para esa subtarea, así para cada subtarea, y con ello tú defines el conjunto de conocimientos, habilidades, cualidades que se requiere para desarrollar dichas labores. Es un camino. Otro camino es que nos apalanquemos en este inventario de competencias. Por ejemplo, en el caso que les contaba de RT, nos apalancamos en los inventarios públicos de Chile Valora. Y con eso, esa fue la base para proponer el perfil. No fue análisis funcional, fue directamente el inventario. O el otro camino es que no saben qué, no puede ser. Oye, no hay ningún perfil en Chile Valora, que puede ser el caso. Hay que levantarlo de cero, como ocurre a veces. Bueno, entonces en ese caso, hablemos con expertos que tienen décadas de historia en esa labor, ¿sí? Y con la jefatura de ellos. Con ellos armamos esas competencias. Por ejemplo, para el proyecto que hicimos con este proyecto
esto para el mercado financiero, donde la universidad firmó un contrato con nuestros mandantes, son la Bolsa Electrónica de Santiago y la Bolsa de Comercio. Tuvimos que definir los justos conocimientos desde cero. Es lo que pasa también con algunas universidades que llaman empleadores o personas del mercado, Del mercado. justamente para ver las competencias estándar que se necesita para el perfil del estudiante. Del profesional, fíjate que efectivamente, y de hecho, para carreras nuevas, cobra aún más resentido aquello, más Sí, fácil, porque no hay. la malla la hacen en función Sí. justamente al mercado. De hecho, lo que tiene que iluminar es el perfil de egreso, que está sustentado en competencias. El perfil de egreso validado por el mercado. Bien. María Laura, ¿quedó claro? Definición de grado es dificultad. Es fácil o no adquirir esa competencia. Por eso la lógica de dificultad de adquisición. El conocimiento es habilidad o es cualidad. ¿Vale? Y luego en el tercer paso terminamos, ¿se acuerdan cuando comenzamos con este capítulo? El perfil ideal. Acá está el perfil ideal, lo cerramos con el paso 3. ¿Qué significa? Para esa labor, para ese rol. Superintendente, gerente, subgerente, jefe de mantenimiento, técnico mantenedor, con el conjunto de conocimientos, habilidades, cualidades que se requieren. ¿Ok? Dicho de otra manera, el perfil ideal. El perfil ideal. Con ello terminamos este tercer paso. ¿Vale? Y luego en el cuarto paso, ahí definimos el perfil real. Este es el ideal hasta el tercer paso, y aquí en el cuarto es la realidad. Y si junto la mano es porque lo que uno ve en la realidad es eso. Hay brechas que cerrar. Ahí les voy a contar un ejemplo un poquito más adelante. Un caso. Debemos reflexionar sobre el perfil de cada colaborador para cada uno. De ahí la razón del por qué suele ser oneroso este tipo de proyectos. ¿Y qué camino tenemos? Evaluación por superior. ¿Qué es el jefe de evalúa? ¿Qué es el jefe de evalúa? Autocuestionario, uno mismo. Que tercero, muy apalancado con terceros, literalmente, consultores, que te ayudan a evaluar o a levantar su perfil en terreno. Y cuando digo en terreno es que, por ejemplo, esto es un caso real. Oye, quiero que usted lleve adelante una revisión de su sistema de control. Es la única instrucción. Y uno como asesor va a ver, abrió la página, se abrió el sistema, está revisando la gráfica de control y uno va chequeando, checklist. Pero uno no hace más con eso. Interviene para que haga la acción y uno evalúe si sabe o no cómo hacer esa evaluación o lo que fuere. Esa revisión del sistema de control me refiero, o la acción o la actividad que queramos medir. ¿No? Pruebas profesionales de conocimiento. Uno se podría preguntar, pero profesor, ¿para qué tanto? Que solamente te evalúe el jefe, ¿no? ¿Sí o no? Que las evaluaciones ahora son 360. Me leí, digamos, hasta ahí. Lo más transversal posible porque así logramos una mayor objetividad. Muy bien. Y la implantación del sistema, lo hacemos carne ahora. Información de partida, bueno, todo lo que ya hemos visto en los primeros 4 pasos. ¿Y qué promoción del sistema definido por competencia? Perfil ideal del puesto. Lo ideal, que yo lo quiero para cada puesto. Y que te pueda ayudar a definir las futuras contrataciones al final de este camino. Grado de adecuación persona-puesto, es decir, si este perfil ideal para ese puesto, esa labor, cuál es la realidad. Y acá les decía, si esto es lo ideal, la realidad es, se juntan las manos. ¿Por qué? Porque hay brechas que se ven. En un curso que fuimos acá de Fundación Chile, hace un año atrás, y son referentes a nivel nacional, partieron a la fin de los 90, de hecho, para levantar competencias del norte minero hasta el sur. Nuestra acuícola, salmonera específicamente con gusto. Y fíjense que ahí su experiencia nos contaban 80% de ajustes negativos, es decir, de derecha que se ve. Y un proyecto que hicimos para, esto es otra anécdota, hicimos para dar forma a esta Secretaría Nacional de Certificación de Competencias Laborales, la CNCCL, un proyecto en el cual generamos el modelo de negocio de dicha Secretaría, que al final del día se llama Vía Chile Valora. En ese proyecto partí con un colega de la universidad que tenía vasta experiencia en el mundo minero, y después hicimos algunos proyectos. Y en una experiencia que él tuvo en el norte, sin dar el nombre de la empresa, que se tenía de espalda cuál es, el área de abastecimiento fue analizada. La edad promedio, 50 años de los colaboradores, desde el jefe del área de abastecimiento hasta todos los colaboradores. ¿Saben cuánto fue el ajuste negativo? 100%. O sea, si esto era lo ideal, todo, nadie calzaba.
Entonces la pregunta que le hago al público a usted, estimado y estimada, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer con usted? Bien, ¿y qué más? No, es temazo, porque Un temazo. hay muchas cosas por hacer. O sea, las evaluaciones de desempeño por eso permiten ver de personas que no pueden continuar, va a depender de las capacidades de cada persona. Sí. Entonces implica desde una capacitación hasta desvinculación de personas. ¿Sí? Muy bien, que eso. Pero fíjate que efectivamente, en ese caso, uno, y de hecho ponía cierta vinculación, echamos a toda la gente, pero la verdad que mucho de esa brecha es responsabilidad de la compañía. De hecho, el jefe, sin desmerecer la profesión, todas las profesiones son dignas y respetables, pero el jefe del área de abastecimiento era ingeniero en turismo. Y como que no me suena mucho, lo veo desde afuera. Capacitación es un camino. Hacerse cargo, reubicar los colaboradores. Podría ser un camino. Generalmente hay ajustes negativos y hay que tener cuidado con el lenguaje. No es que sean incompetentes, no. A nadie le gusta que digan que es incompetente, sino más bien hay una brecha que se hay necesidad de formación que levanta esa brecha negativa, ese ajuste negativo, apreciación general del desempeño de la compañía y el potencial de las personas. También podemos ver aquello, oye, este colaborador, este perfil ideal y el perfil real, este perfil ideal y la realidad es, todo esto está mal ubicado, hay que reubicarlo. El único caso que yo conozco real de aquello, que me ha tocado directamente ver, ocurrió en el App Concepción, previo el terremoto del 27F del 2010, donde en App Corporativo instruyó a que en App Concepción fuera el laboratorio de pruebas para aplicar tipo de competencia. Y este querido alumno que me contó su experiencia fue su caso, en el cual este era perfil para el trabajo que han desarrollado, para su rol, y tenía todo esto, tuvieron que reubicarlo. Más responsabilidades, también hubo un beneficio económico, por cierto, también, un beneficio económico. Y también él nos contaba que aquellos colaboradores que no estaban muy motivados por el tema de la gestión de competencia, a la feria. La utilidad, bueno, descripción del puesto, integración de equipos de trabajo. ¿Por qué dirección por objetivo? ¿Por qué creen que apoya la dirección por objetivo? Esto lo mencionamos hace algunos minutos. Por una de las herramientas que tenemos para levantar los perfiles. Las competencias, específicamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de análisis funcional? El análisis funcional nace del objetivo. Entonces, si el objetivo cambia, hay que hacer un ajuste del objetivo. Hay que modificar las competencias. Es donde el cambio, hay que adecuarse. Y todo lo hemos vivido. Cuando, por ejemplo, hablamos de esta famosa ley de compliance, que firmamos como miembro de la OCDE, que tenemos continuas esas exigencias, nosotros como directivos de la universidad nos invitaron y nos exigieron tomar un curso, que yo soy una universidad X, y teníamos que aprobar el curso, con prueba, conceptarlo con todo como corresponde. O el tema digital también diría que adecuarse a los cambios, a los nuevos desafíos. Y finalmente, competencias clave de las empresas, a eso nos enfocamos, no cualquier competencia, sino que aquellas que son relevantes para tener un óptimo desempeño en nuestro puesto de trabajo. Beneficios de nuestro equipo de competencia y los desafíos, la panacea, compromiso de la dirección se repite, y yo diría que el otro gran desafío es el recurso económico, porque son proyectos onerosos. O sea, yo digo, teniente, eso usted, le vuelvo a decir el caso, 7 años de trabajo para estar recién en los 5 pasos que vimos, en el 4.º paso. Y 7 años de trabajo donde tenía varios profesionales que dependían de esa unidad, hay que multiplicarlo mejor, varios millones de millones. Dale. ¿Cómo va la velocidad? Vamos bien, ¿no? Dale. Gestión del conocimiento. El último sistema de gestión. Aquí ya no, es recta final. ¿A qué nos invitará la gestión del conocimiento, creen ustedes? ¿A qué nos invitará? Este knowledge management. ¿Ustedes creen que será fácil hacerlo? Pero antes de que me digan si es fácil o no, ¿qué es la gestión del conocimiento? ¿Cómo lo entienden ustedes? Es por el fondo, por las cosas que ya conozco, ya sé, ya aprendí. Bien, ¿y qué hacemos con ese conocimiento? Lo aprovechamos de aplicar en las áreas que serían. Bien, se comparte. Es como
Claro. Muy parecido en el fondo a lo anterior, pero está más basado en lo que uno va aprendiendo. Es que, claro, es que Tiene que ver con el know-how, porque, Claro. no sé, por Claro. ejemplo, yo voy a poner acá, bueno, fue comprar por mexicano y justamente una de las ideas fue precisamente por gestión del conocimiento, no porque tenía esta farmacia, sí, fue se utilizó y se gestionó para ir formando así es, otras sí, compañías, o sea, o ir ampliando la así es. Entonces, muchas de las personas, o sea, la gestión del conocimiento estuvo por ahí. Pero aquí tengo el conocimiento, con todo lo que dicen, gracias estimada y estimado, es como yo comparto el conocimiento. Está relacionado con el tema anterior en que ahí se conecta con uno de los elementos de las competencias, que es el conocimiento, y donde yo lo comparto. ¿Y por qué digo que a veces, y se los pregunto a ustedes, ¿por qué creen que a veces no se hace fácil aquí? Porque el conocimiento todavía significa ¿qué para algunos? Poder. Poder. Pero hoy día, yo un clic digo al conocimiento. Ahora, claro, conocimiento no es solamente información, es con experiencia, en un contexto de Entonces, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de los orígenes, vamos a hablar también de a qué nos invita a tener el conocimiento, cómo podemos clasificar el conocimiento, los beneficios que nos reporta y también desafíos que nos significan llevar adelante la gestión del conocimiento. Algunos ejemplos que les puedo compartir con un querido exalumno, ya, colega de este campo, trabajamos en lo que LAN denominó Wikiland. O sea, todos conocemos Wikipedia, ¿no? Es como ellos llamaron Wikiland, que era un repositorio donde estaba todo el conocimiento al acceso vía internet. De tal forma que con ello no se reinventa la rueda. Si hay una nueva recontratación, es más fácil la inducción de ese colega. De tal forma que si ese colega que sabe tal materia se va por ese motivo, no se lleva él el conocimiento, sino que queda entre los compañeros. Ustedes miran, profesor, entonces, con eso yo me transformo en alguien prescindible para el negocio. Yo les vuelvo a decir, si ustedes implementan el mismo sistema de gestión con un fin de gestión del conocimiento, absorbiendo el conocimiento de tus colaboradores, desvincularlo, es un flaco favor que te estás haciendo. Todos tus colaboradores se van a ir en contra y hasta el momento de revelar la propuesta. En el mundo de la academia, ustedes como estudiantes, pronto a terminar su carrera, en su trabajo de memoria que están desarrollando, es factible esa memoria, esa memoria, digo, gracias a que compartimos conocimiento. Ustedes pueden acceder a un clic en Science Direct, en Scholar Google, en EBSCO, en distintas fuentes. De eso vamos a hablar en algunas slides a continuación, así como 8 slides. ¿Vale? Si pensamos en el origen de del conocimiento, pienso usted que como práctica desde siempre, hay evidencia de aquello en los antiguos prototipos de ser humano, si lo queremos ver así. Miles de años atrás, 40.000 años atrás, existieron dos tipos de hombres, ser humano en proceso de desarrollo: el hombre de Cro-Magnon y el Neandertal. 50.000 años atrás, coexistieron. Pero a 30.000 años atrás, en el tiempo, el de Neandertal desapareció, y el de Cro-Magnon siguió avanzando. ¿Por qué avanzó el de Cro-Magnon y no el de Neandertal? Porque el de Cro-Magnon sí gestionaba el conocimiento. Me está hablando de los claves. Hay evidencia de que un hombre de Cro-Magnon se dio cuenta de que si nosotros salíamos a tal posición de la montaña, había que ponerse con lanza, arco y flecha a la orilla del río para cazar el ciervo o los alces que iban a cruzar. ¿Y cómo lo compartió ese conocimiento? Si les gusta la historia, se van a acordar. Con las culturas rupestres, en las cuevas. Y ese conocimiento, pues, esa tecnología a alcance, lo compartió de generación en generación. Y el hombre de Neandertal se dispersó por el mundo. Y no compartió el conocimiento. O sea, yo le dije compartir el conocimiento, de ahí las sucesivas civilizaciones, Babilonia, Egipto, Grecia y hasta el día de hoy. Ese es el conocimiento. Compartir el conocimiento. Que nos permite avanzar como civilización. Y ya nos encontramos en la era del conocimiento. ¿Cómo lo podemos definir? Este tipo de conocimiento, este knowledge management, muy sencillamente como aquel proceso donde vamos a adquirir, distribuir y analizar la información que se mueve en el entorno de la empresa y dentro de la empresa también ciertamente, para hacernos más inteligentes como compañía, como colaboradores. Esa es la gracia de la gestión del conocimiento.
Pero como ustedes mismos lo dijeron, la colocación a veces se hace difícil porque el conocimiento todavía significa poder. No, y también muchas veces uno puede manejar algún conocimiento, pero también poder entregarlo a otra área diferente de tu departamento, súper complicado poder llegar a esa área. Pero claro que sí. Entonces igual te limitan finalmente, no solamente es un tema de no querer hacerlo, sino muchas veces que no está la oportunidad de poder entregarlo. No, justo, y de hecho es más, si tú estás en proceso de patentamiento, mucho más complicado el tema. Nosotros, por ejemplo, en un proyecto que estamos trabajando que se llama eJourney, la patente fue aprobada, estamos en tramitación de la patente, y ese proceso duró 4 años, 3-4 años. Se publicó en el diario oficial hace unas 2 semanas, y cada vez que hablamos con potenciales clientes o socios, hay que firmar el NDA. Claro. No puedo hablar mucho más, pero otra vez me tendrán preguntar más detalles sobre el software, el algoritmo que está, IA que está soportando nuestra solución y qué modelo ocupa valores de decisión, ocupa redes neuronales y no puedo hacer mucho. Entonces, al final del día es cierto lo que tú dices, al final estamos bloqueados por esta situación. Pero si pudiésemos acceder al conocimiento, hay que compartirlo. Ayuda a ser más competitivo. En el mundo competitivo de la academia es fundamental. Lo que uno pueda publicar, su propia memoria estimada y estimada que está desarrollando, se va a poder forjar e implementar exitosamente, sin duda alguna, gracias a que están accediendo al conocimiento que otras compartir. La implementación de la gestión del conocimiento, ¿a qué nos va a ayudar como organización? A identificar y verificar la fuente de conocimiento y compartirlo, transferirlo dentro de la compañía, a través de internet, por ejemplo, puede ser el caso, ser capaz de producir nuevo conocimiento. No partimos de la nada. Vuelvo al tema de su memoria. Si se está haciendo un tema de investigación, tú aportas un grano de arena del conocimiento, pero no partes del vacío. Entonces se daría más perspectiva. Optimizar procesos, más productividad, círculo virtuoso entre el mensaje individual y el colectivo, el de toda la organización, el de toda la compañía. Acortar tiempos de planeación. Oye, hay que hacer un plan estratégico. ¿Cómo lo hicimos el año pasado? Hace 4 años atrás. Oye, hay que hacer una planeación para mantenimiento preventivo. Bueno, ¿cómo se ha hecho? ¿Dónde está documentado? No parto del vacío. No parto de la nada. ¿Les parece, no? Ya, oye, vamos entonces al break. Ya estamos pasando a las 8. Vamos. 15 minutos, ¿les parece? Yo espero acá. Vayan tranquilos. Yo cuido. Y ya queda poquitito. Queda menos.